Primero que nada, buen día a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Jorge Jiménez y junto con mis compañeros vamos a presentar algunos temas de esta materia que se llama trámites fiscales y procesos del comercio exterior. Vamos a analizar estos temas que hemos estado viendo durante el parcial, los cuales son despacho aduanero a la importación y exportación, regímenes aduaneros, documentos necesarios para importar y exportar, procedimientos para importar y exportar, sugerencias a agilizar el despacho aduanero para la importación de mercancías, registro del despacho de mercancías de las empresas y las donaciones. Más adelante veremos cada una de estas poco a poco. Así que, pues, sin más preámbulos, empecemos. Realmente, ¿cuál es la importancia del comercio en nuestra época actual? Porque si nos ponemos a pensar, el comercio ha sido algo que nos ha caracterizado desde el comienzo de nuestro racionamiento, porque hemos tenido que saber administrar los suministros para poder sobrevivir desde épocas remotas hasta la era moderna en la que estamos viviendo ahora mismo. Esta organización que hemos estado mencionando ha ido evolucionando al paso del tiempo hasta lo que tenemos hoy en día. Y realmente que si hoy en día se llega a parar el comercio, el mundo se detiene literalmente, como hemos visto en varias ocasiones al inicio de esta pandemia, donde el comercio se empezó a restringir mucho por esto mismo del virus y muchas empresas quebraron inmediatamente y otras poco a poco fueron quebrando. Y eso es lo que pasa cuando se restringe el comercio, la sociedad va en decadencia. Así que pues empezaré yo hablando sobre el despacho aduanero a la importación y exportación. Bueno, para hablar de esto, primero tenemos que saber qué es el despacho aduanero. Bueno, pues es como un proceso, un conjunto de las formalidades que se tiene que seguir para la entrada, el tránsito y la salida de mercancías. Es muy parecido al sistema que tiene el SAT, sino es que es casi el mismo, solo que en diferente ámbito, ya que esto, despacho aduanero, se concentra, como su nombre lo dice, en las aduanas, en las cosas que entran y salen del país en cuanto al comercio. Estos procedimientos pueden ser más largos o más cortos, dependiendo de la empresa y del producto, pero algunos pasos generales son, por ejemplo, la orden de compra, la factura comercial, conocimiento de embarque, el certificado de origen y las listas de empaques. De hecho, algo que me llama mucho la atención de aquí es el certificado de origen, ya que esto es algo que, al menos en México, sí se necesita mucho, ya que como nuestro país tiene muchos tipos de tratados con distintos países alrededor del mundo, para que nosotros podamos exportar hacia esos países y que nos den las ventajas arancelarias que debemos de tener por estos tratados, tenemos que presentar cierto certificado de origen que compruebe que efectivamente nuestras mercancías proceden de México. Suponiendo que todo esto sale de forma correcta, se dividen ciertos tipos de canales por los que pasan las mercancías. Son 4, es el canal verde, amarillo, naranja y rojo. Como su nombre los indica, van de mejor a peor. El verde es donde te vas directamente sin comprobar nada, o sea que todo tu papeleo está hecho de manera correcta y que tu producto no genera ningún tipo de sospecha. El segundo es el canal amarillo, que puede ser donde te falte una que otra cosa, un documento, pero tu producto esté bien y lo dejan pasar. Después está el canal naranja. Este canal es el donde se tiene que comprobar otra vez todos los documentos que tú pusiste para la declaración. Y en el final está el canal rojo, que indica la verificación fiscal del cargamento. Estas son más para cosas sospechosas. Y podemos dividir este tipo de canales en dos. Los buenos, que es el verde y el amarillo, que son los más rápidos, y están los que levantan más sospechas, que son los canales naranjas y rojos. Pero realmente, ¿cómo sabemos cómo aplicar, en qué momento, qué canal? Bueno, pues algunos criterios se toman en cuenta para este tipo de cosas. Por ejemplo, el origen, hacia dónde va, el historial del comerciante, etcétera. Si ya tiene antecedentes de este tipo, pues obviamente va a levantar más sospechas, entre otras cosas. Y ahora están los regímenes aduaneros. Todas las mercancías que ingresen o que salgan de México deben primero destinarse a un régimen aduanero. Es el destino que tendrán las mercancías que se encuentran sujetas a un control aduanero. Este tipo de régimen determina los pasos legales necesarios para cumplir por cualquiera de las dos partes, ya sea por el importador o el exportador, para la comercialización internacional de bienes de manera legal en nuestro país y en general en los demás países. Cada país tiene sus propios regímenes aduaneros, pero en este caso yo voy a mencionar algunos de México. Algunos de los tipos de regímenes aduaneros que hay es, por ejemplo, la importación para el consumo, que son aquellos que tienen que pasar por este tipo de regímenes y se quedan aquí en el territorio nacional para el consumo de las personas, tal cual como dice importación para consumir. Lo trae de otro país para que la gente de aquí lo pueda consumir dentro del territorio nacional. Está la exportación a título definitivo, la cual, pues, como su nombre lo dice, son muy específicos. Nuestro país exporta para que se quede ya definitivamente. Esto ya puede aplicar en cualquier tipo de producto, ya sea para comestibles o para piezas, productos, etcétera.
Está el tránsito aduanero, que se refiere a la movilidad, el tránsito de mercancías bajo el territorio nacional ya después de que haya pasado por una aduana, de que se mueve de una a otra. Y el transbordo. Este se refiere pues el cambio de un transporte a otro en cuanto a la importación y a la exportación de bienes. La existencia de los regímenes aduaneros permite una mayor organización en la mercancía sujeta al control aduanero, ya que de esta forma el flujo de mercadería se vuelve mucho más eficiente y es por eso que se tiene que tener siempre un control dentro de esta área, ya que como es muy extensa, si no se controla, es necesario que tenga regulaciones para que no se salga de control. Documentos necesarios para importar. Cualquier importador debe estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes o RFC ante el Servicio de Administración Tributaria SAT. Con la actividad empresarial adecuada, en caso de ser una persona moral, deberás incluir la actividad importadora en el acta constitutiva. Encargo conferido. Debes de contar con los servicios de un agente aduanal o apoderado aduanal. En algunos casos no se necesita agente aduanal, especialmente para pequeñas importaciones. Padrón de importadores. Te debes de inscribir en el padrón de importadores y, si fuera necesario, el padrón de importadores específicos. Certificado de origen. Un documento que prueba de dónde vienen tus mercancías para que te apliquen preferencias arancelarias. Es decir, tendrás preferencias comerciales gracias a los tratados. Factura comercial. Cualquier importación debe estar acompañada por una factura, la cual deberá tener los precios reales del proveedor. Impuestos. Debes pagar con las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como los gastos, almacenaje, carga, descarga y la transportación de mercancía. Regulaciones y restricciones no arancelarias. Dependiendo de la clasificación arancelaria de tus mercancías, debes presentar las regulaciones y restricciones no arancelarias a las cuales esté sujeta la mercancía. Pedimento de importación. Debes de cumplir con la presentación de un pedimento de importación, que es el pasaporte de las mercancías, es decir, el documento que comprueba la estancia legal de las mercancías en México. Documentos necesarios para exportar. Carta aporte, también conocido como el Bill of Lading o Airwheel, por su traducción en inglés y tipo de medio de transporte. Se refiere al comprobante de traslado, es decir, un documento que da constancia de que la mercancía que se transporta. Complemento de la carta aporte. De acuerdo con la regulación vigente para el transporte de mercancías, será necesario emitir un CFDI de tipo de ingreso si eres transportista o de tipo de traslado si eres el propietario de los bienes o actúas como un intermediario o agente de transporte. Y en este deberá agregarse un complemento a la carta aporte. Certificado de origen. Es un recurso útil no solo para certificar el origen de tu producto ante tu cliente y avalar los términos de acuerdo en el acuerdo comercial, sino también para aprovechar los beneficios de los tratados internacionales. Pedimento. Es el documento que se presenta ante el agente aduanal y la aduana para confirmar que todas las contribuciones de la Hacienda ante Hacienda por la salida de mercancías. Factura comercial. Por reglamentación de Hacienda necesitas emitir un comprobante fiscal por la enajenación de la mercancía. Esto se hace a través de la factura electrónica o CFDI o comprobante fiscal digital por internet. Asimismo, las autoridades determinaron que deben emitirse con un complemento de comercio exterior. Carta de instrucciones al agente aduanal. Con base en la ley aduanera, es obligatorio contratar a los servicios de un agente de aduana para cualquier operación de importación o exportación. Es en esa línea, para que en la relación con dicho agente sea efectiva, necesitarás emitir una carta de instrucciones que contenga información específica y detallada de la operación. Encargo conferido. Comprueba que una agencia aduanal pueda realizar las operaciones de comercio exterior. Únicamente si debes inscribirte en el padrón de importadores y en el padrón de exportadores de sectores específicos. Lista de empaque. En una lista que contiene el detalle de especificaciones de cada bulto o caja de tu envío, incluyendo el lugar y fecha de la emisión, el modo de embarque, la descripción de la mercancía y las marcas, el total de los pesos brutos y netos, el tipo de embalaje, además de la firma y sello del exportador. Procedimientos para importar. El número 1 está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y en el Padrón de Importadores.
Número 2. Tramitar la firma electrónica avanzada. 3. Situación fiscal al corriente. 4. Contratar a un agente aduanal y realizar el encargo por conferido. 5. Realizar los pagos de impuestos o contribuciones, gastos de almacenaje, transportación y descarga de mercancía. 6. Tener en cuenta todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, las cuales afectan al libre flujo de las mercancías de un mercado a otro. 7. Contar con el pedimento de importación, documento que comprueba la estancia legal de las mercancías en México. Procedimientos para exportar. Número 1. Acuerdo comercial. Dentro de esta etapa es necesario realizar todos aquellos trámites que son necesarios para que la mercancía llegue al cliente. Número 2. Producción del pedido. Una vez que el acuerdo se ha cerrado y ya están estipuladas todas las condiciones del pedido, se procede a producirlo. En función del tipo de producto que sea y del volumen contratado, requerirá un mayor o menor tiempo de entrega. Transporte nacional. La mercancía se transportará hacia el puerto o aeropuerto del que se vaya a partir. Si por el contrario es por transporte terrestre, se enviará al país receptor, sea cual sea el método internacional. Hay que realizar los trámites de exportación del país de origen. Transporte internacional. Cuando el transporte se realiza por vía aérea o marítima, el transporte internacional será el encargado de desplazar los productos al país del destino. Una vez que la mercancía ha llegado a la frontera del país receptor, se realizarán los trámites necesarios para la importación, entrega del pedido. Una vez que se han superado las etapas mencionadas anteriormente, se formalizará la entrega de la mercancía al cliente. El siguiente tema son las sugerencias para agilizar el despacho aduanero para la importación de mercancías. Las sugerencias para agilizar el despacho aduanero son relacionadas a las mismas sugerencias que ellos propusieron para agilizar este proceso. Entre ellas se encuentra el SAT Móvil, una aplicación en la que se puede consultar temas como el calendario fiscal, consultar declaraciones, acuses, devoluciones y hasta el semáforo fiscal. Su última actualización fue en el 2018 y posterior a investigar acerca de este tema, hay muchos comentarios que es una muy buena aplicación para agilizar los tiempos, pero también tiene muchas quejas. Muchas de ellas son que no se pueden consultar las facturas, que se tarda mucho, que hay datos incorrectos, que no les sirve de mucho estar en la aplicación y descargarlas y al final tienen que ir como quiera al despacho aduanero y pues todo este tiempo es tiempo desperdiciado. La sugerencia es que puedan invertir más en tecnología más innovadora para resolver todos estos conflictos. El siguiente tema es el registro del despacho de mercancías de las empresas, la revisión en origen. Este registro permite a las empresas importar mercancías mediante el procedimiento de revisión en origen, conforme a los artículos 98 y 100 de la ley aduanera. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, entre estos requisitos se encuentra haber dictaminado sus estados financieros durante los últimos 5 años o a partir de que fueron constituidas, por encontrarse en el supuesto que se refiere al artículo 32, sección A del Código Fiscal de la Federación. El segundo es haber tenido un ingreso o importaciones en montos superiores a 96.907.940 pesos mexicanos en el año de calendario anterior al que se le solicitó su inscripción. El siguiente son pagos de derechos y por último tener una opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahora hablemos de donaciones. Cuando hablamos de donaciones en relación a trámites fiscales internacionales, hablamos del trámite mediante el cual no se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las mercancías de procedencia extranjera, que son donadas al Fisco Federal con el propósito de que sean destinadas al Distrito Federal, estados, municipios o donatarios autorizados para la atención de requerimientos básicos de subsistencia, como lo son la alimentación, vestido, vivienda, educación, protección civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos. El trámite es completamente gratuito y no requiere la elaboración de un pedimento ni de los servicios de un agente aduanal. Sin embargo, los gastos de traslado, maniobras o almacenaje que se deriven por su importación correrán a cargo del destinatario de las mercancías. Las operaciones que realicen los donatarios deberán registrarse electrónicamente, debiendo identificarse como mínimo los siguientes datos: nombre del importador, número de registro otorgado por la aduana, número de operación, fecha de operación, descripción de la mercancía y la cantidad. La persona que acuda a retirar la mercancía de la aduana deberá acreditar su personalidad como representante legal del destinatario final de la donación conforme a lo siguiente:
Tratándose de personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la LISR, deberá acreditarla mediante poder notarial. Si el destinatario final de la Federación, Distrito Federal, Estados, municipios, sus órganos descentralizados u organismos descentralizados, bastará con la presentación de una copia de la constancia de nombramiento oficial y, en su caso, original de la carta poder, en la cual se le autorice para recibir la mercancía. En ambos casos se deberá presentar una identificación oficial con fotografía para recibir la mercancía donada.